con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, hoy está conmigo de nuevo Mariana Ponce, y digo de nuevo porque le asigné una tarea. Ella está por sacar una plataforma con unos lineamientos para ser una mamá cool, y yo le dije, bueno, pero es que la educación es un rol compartido. También los papás quieren ser cool, y hoy quiero traerla para ese tema a propósito de nuestro especial del Día del Padre. ¿Cómo ser un papá cool? Mariana Ponce, psicóloga experta en desarrollo positivo adolescente y directora del programa para adolescentes La Burbuja. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Ay, gracias, buenos días. Me encanta este tema porque además es la primera vez que lo hablo en redes y este tipo de cosas que públicamente se habla, y me encanta que lo podamos comenzar a abordar. Bueno, maravilloso, es un buen comienzo. A ver, ¿cómo se puede ser un papá cool, no? Y digamos que pareciera que la palabra la gente puede desestimarla o de alguna manera subestimarla, porque piensan quizás que la labor de un padre digamos que va mucho más allá de estar tan cerca de los hijos, al menos de esta manera, ¿no? Y la pregunta que se puede hacer un papá, bueno, ¿yo soy la autoridad o soy amigo de mi hijo, ¿no? Que es la misma pregunta que se hace una mamá. Sí, generalmente y culturalmente el rol del papá ha sido protector, proveedor o el que aplica la disciplina. Espera que llegue tu papá para que veas todo este tipo de cosas, y se mantienen a distancia. La relación con los hijos entre la mamá es completamente diferente que la relación que tienen los hijos con su papá. Entonces es sumamente importante que, más allá de estar como en las afueras del vínculo, estén muy involucrados, porque lo que le proveen al adolescente es completamente diferente que lo que una mamá puede dar. Entonces, generalmente se mantienen a distancia y no ven el efecto de realmente cómo pueden influenciar la autoestima, cómo pueden influenciar el futuro de sus hijos, porque simplemente mamá se está encargando de todo lo del día a día, yo me encargo de estas cosas y se acabó. Y no hay como un vínculo afectivo. De hecho, hay estudios que dicen que la satisfacción de los papás en relación a su vínculo con los adolescentes está en su peor momento durante la adolescencia, porque ya no hay tanta disciplina que ellos pueden aplicar, porque ellos son los que están como afuera y ya el adolescente está comenzando a empujar los límites, y entonces, ¿qué hago yo? Si no me haces caso, entonces ¿quién soy? Es todo un tema, o sea, Sí. es bien interesante. Ahora, el papá de hoy en día tiene varios retos, ¿no? Es, bueno, me quiero acercar a mi hijo. Creo que antes la visión era del papá con más autoridad. Ahora el niño está expuesto a muchísima información y plataformas. Y bueno, el papá se pregunta qué rol puedo jugar aquí y cómo jugarlo además, ¿no? Generalmente la relación con los papás es diferente a la de los mamás, porque los papás tienen que generar un vínculo. La mamá, o sea, ese bebé viene de ti, es una conexión como más visceral. La conexión con los hijos, con los papás, se genera a través de la conexión, se genera a través de hacer actividades juntos, a través de comunicación, etcétera. Y muchas veces a los papás les cuesta comunicarse con un adolescente. ¿Qué le dices? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo haces tú un espacio, cómo creas un espacio abierto en donde tú no le estés mandando a hacer cosas y donde sean abiertas, donde no tienes que necesariamente no te tiene que gustar lo que ellos están haciendo para tú poder tener un vínculo? Entonces, un papá que quiere estar involucrado tiene que tener buena comunicación, tiene que tener comunicación afectiva, tiene que tener responsabilidad emocional en el momento que hablen con ellos, para que sus hijos puedan sentirse más conectados con los papás. Yo no creo que esto sea tarea de uno solo, es decir, por ejemplo, el tema de la educación sexual, ¿no? Cuando a los varones se dice, no, que tu papá hable contigo de eso, y a las niñas, no, que tu mamá hable contigo de eso. Entonces el papá también no sabe cómo abordar este tema, ni con el niño ni con la niña, ¿no? Y creo que parte de ser un papá cool es, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo me tenga confianza en ese tema? ¿Cómo lo educo para eso? Y es difícil porque tienen menos espacios para hablar con sus hijos, porque generalmente mamá es la que está siempre encima, mamá es la que interactúa como diariamente en las cosas constantes. Ya cada vez se ven más papás involucrados, lo cual a mí me encanta, en buscar a los niños al colegio, en llevarlos a las actividades, entonces tienes más chance de hablar con ellos. Pero mamá ve, por ejemplo, el mundo desde cómo voy a proteger yo a mi hijo de todo lo que está afuera. Los papás lo ven diferente y pueden proveer una visión diferente, porque ellos es cómo preparo yo a mi hijo para lo que está afuera. Entonces, las conversaciones que pueden tener son completamente diferentes, y es importante que tanto la mamá como el papá estén involucrados en las decisiones importantes de la vida. La sexualidad es un tema fundamental en la adolescencia, y papá va a tener una perspectiva completamente diferente. Y no quiere decir que sea malo, y de hecho los adolescentes se nutren de saber que hay distintas opiniones y que la de ellos también puede ser diferente, pero van a tener con quién acercarse a hablar. Entonces es sumamente importante que los papás también estén involucrados en estas cosas que son tan importantes en el crecimiento de sus hijos. ¿Cómo ser un papá cool? Es decir, que el hijo,
oye, sienta que me gusta estar con mi papá, más allá que lo quiero o no, sino que puedo con él, puedo sentir la confianza de hablar con él cualquier tema. Ujú. Aquí se benefician los papás en el sentido de que los adolescentes no quieren pasar mucho tiempo contigo, pero tiene que ser tiempo de calidad. Entonces los papás a veces que se fastidian de ir a alguna actividad muy larga, etcétera, se van a beneficiar en esta etapa. Pero tienen que haber espacios en donde los hijos elijan la actividad que quieran hacer con los papás y que los papás se involucren en los gustos de sus adolescentes. Porque muchas veces vemos al papá como el pilar y si mis gustos son diferentes a los tuyos y no hay ningún tipo de flexibilidad, ¿cómo me acerco? Y no es responsabilidad del hijo acercarse al padre, es responsabilidad del papá conocer a sus hijos. Entonces, estar involucrados en lo que está sucediendo a su alrededor, hacer preguntas abiertas para saber qué opinan sus hijos. Por ejemplo, no es autoritaria la comunicación, sino es qué opinas tú, qué ha pasado contigo, quiero saber cómo estás. Hacer actividades que sean agradables con rutina, que sean como un ritual familiar y que sean con cada uno de sus hijos individualmente. Por ejemplo, llevártelo a comerte un helado, salir a jugar pelota un rato, o sea, que sea algo constante que los hijos sepan, yo tengo este espacio con mi papá. Es sumamente importante. Un papá que esté involucrado no tienes que pasar todo el día con el chamo, pero sí que la conexión que haya y el momento que tengas eso sea individual, que no es que estés con los amigos en el club y ni que estés con una fiesta, sino que sea tu chamo y tú. Importante. Sí. Ahora, el otro es cómo nos adaptamos a lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, a pesar que somos de otra generación. Porque por ahí también pasa esa relación. Es decir, y también cómo lo ve el adolescente. Bueno, ellos, por ejemplo, escuchan, no sé, Harry Styles, por así darte un ejemplo, y uno de repente quizás no comulga con esa música, o incluso Bad Bunny, o cualquiera de los que están ahorita, digamos, en el tope con el género urbano latino, ¿no? Y no nos gustan las letras. Pero bueno, el hijo escucha eso, ¿no? Y por otra parte, los contenidos que ven, las series. Bueno, ¿cómo nos convertimos entonces en un papá, así como hemos denominado la sección, un papá cool? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea? Y si efectivamente, en verdad, podemos ser amigos de nuestros hijos. Que yo creo que es la pregunta fundamental. Tú puedes tener una relación íntima y bonita con tus hijos, aún manteniendo la posición de autoridad y de disciplina, que es como el rol que el padre tiende a tener en la casa. Y la manera en la que tú te conectas con tus hijos, además de conocer qué es lo que está sucediendo en su entorno, es encontrando un punto con él, un punto de encuentro. Quizás es una serie, quizás es la música, quizás es un deporte, quizás es alguna actividad en específico. No tiene que ser todo, tiene que ser por lo menos una sola cosa. Algo tiene que haber, porque además hay muchísimas cosas en el mundo. Y si no las has conseguido todavía, pues es un buen momento de comenzar a probar cosas nuevas con tus hijos. Si tú no ves las series que él ve y no te gusta la televisión o no te gusta la música, quizás hay una actividad, algún lugar, algún tema nuevo que quisieran probar, que tú puedes invitar a tu hijo y justamente la actividad con tu adolescente es probar cosas nuevas y ver si te gustó o no te gustó. Eso se puede hacer. El tiempo de calidad y la comunicación son las dos cosas fundamentales para que un papá sea cool, porque estás presente en la vida de tu hijo. Si los adolescentes no te sienten presente, no te van a hablar, punto. Y tú vas a sentir esta distancia, y no vas a saber cómo me acerco ahora, porque el adolescente está cambiando tan rápido que ahora ya no es el niñito chiquito que tú conocías, ahora es esta persona absolutamente desconocida. Entonces hay que estar involucrados, no demasiado tiempo, pero con calidad, es lo importante. Importante eso del tiempo, ¿no? Es decir, ya el tiempo no es como antes, que tú podías decidir sobre todo los adolescentes, ¿no? Pero estar presente allí. Lo otro es, hemos hablado de papá cool, pero también de papá responsable, que creo que lo tocamos también hace poco. Es, bueno, realmente, ¿qué es un papá responsable? Es aquel que solamente provee económicamente, es el papá que, bueno, no provee económicamente, pero le da educación de calidad a su hijo, ¿no? Ahí hay una delgada línea, ¿no? Hay unos estudios muy, muy interesantes y también en mi práctica privada se ve con mucha claridad que los adolescentes te dicen, ellos creen que porque me pagas el colegio y porque me pagas la comida ya es suficiente y yo te debo algo. Y resulta ser que no es así. El vínculo, la conexión, la cercanía es importantísima. Entonces un papá responsable no solamente provee para sus hijos, sino también se responsabiliza de saber qué es lo que está pasando emocionalmente con sus hijos. O sea, es cuidarlos física y emocionalmente. Y a veces nadie nos ha enseñado realmente a estas alturas cómo un papá cuida emocionalmente a un hijo. Es algo que se está aprendiendo en estas generaciones, en estos tiempos. Y es importantísimo. Los cambios de autoestima, de reducción de conductas de riesgo, de proyección hacia el futuro, son impresionantes cuando un papá se involucra
en la vida de sus hijos. Sí. Y está estudiado, o sea, no es que lo digo yo. Está estudiado que cuando un papá está presente, que está pendiente con quién está saliendo, que está pendiente de los cambios de humor, que está así, que hablan de las cosas importantes, los adolescentes dejan de participar en conductas de riesgo porque se sienten que pertenecen. Con mamá, tú eres hijo de tu mamá y tu mamá te deja saber que tú eres su hijo y es una cosa como de sangre porque estuviste en ella, todo esto. Con papá es un vínculo. Entonces tú ves a tu papá y tú tienes a esta persona y tú dices, oye, no me está parando, no me ve, solamente me da esto, entonces no me quiere. Y siente como esa distancia el adolescente, porque además ellos piensan de forma irracional, entonces bueno, piensan eso. No se dan cuenta que el papá se está esforzando para proveer este tipo de cosas. Los adolescentes no perciben eso. Entonces, si no hay una conexión emocional, sienten que no los quieren Sí. y se van alejando. Sí. Ahora, lo otro es, el padre puede pensar, bueno, o trabajo o educo, ¿cómo distribuyo el tiempo, no? Eso es un problema del papá, no es un problema del hijo. Es responsabilidad de los papás, al tener hijos, encontrar un espacio para también nutrir el desarrollo emocional de los hijos, porque los hijos no son una cosa, son personas que necesitan acompañamiento psicológico, emocional. Entonces es difícil porque muchas veces el trabajo está vinculado al valor del papá. Y resulta ser que no es así. La calidad de persona que tú eres no tiene que ver con cuánto dinero proveas. Que es importante, que todos tenemos que comer, que todos tenemos que vivir, que todos tenemos una casa, un colegio. Sí. Pero al final del día, ¿qué tanto tiempo de verdad tú puedes ceder para supuestamente una persona que es tan importante en tu vida? Un tema de prioridades. Entonces, de nuevo, no es un tema que tienes que dejar de trabajar todo el día. Puedes hacer una actividad corta, pero que tu hijo sienta que es un tiempo único con Sí, ellos. incluso el momento del almuerzo, el momento de la cena, en la cena, si no se puede almorzar. Es fundamental en una familia, el momento que lo llevas o lo recoges al colegio si tienes el tiempo. Si no es el fin de semana, ¿no? Pero siempre buscar como un tiempo para educar, que es importante. El teléfono, por ejemplo. Los papás muchas veces están con sus hijos y están hablando de trabajo con el teléfono con alguien. Y los hijos sienten que no les estás prestando atención. Por más de que quizás tú pienses que puedas hacerlo, durante la comida es un excelente ejemplo. O sea, poner los teléfonos y a tener una conversación durante ese periodo de tiempo. Importante. Vamos a hacer como una tablita, ¿no? Como aquellos padres que nos están escuchando, cómo somos papás cool. una receta, si es que eso se puede. Un papá cool le pregunta a sus hijos cómo están. Los invita a hacer cosas que ellos quieran hacer. Un papá cool también habla de las cosas difíciles, tomando en cuenta las emociones de los demás. Un papá cool permite que los adolescentes prueben y desarrollen su independencia, pero también estando pendiente de cuáles son los límites y que sean claros. Más que todo, un papá cool acepta a su adolescente en su etapa transitoria, pero también está presente en su rol de padre y de autoridad. Entonces el equilibrio es pasarla bien con tu chama, conocerlo. Bueno, esta es la receta, ¿no? No es fácil, suena sencillo, pero no es fácil, hay que buscar el tiempo. ¿Dónde pueden ubicarte, Mariana, para aquellas mamás y papás, en este caso, que quieran ser cool con sus hijos? En este momento estamos en @laburbuja_BE. Estamos por lanzar la comunidad de las mamás cool. Siempre tenemos papás. De hecho, en los videos que se están proyectando, tenemos mamás que nos dicen, yo lo pongo para que mi esposo lo escuche. Y yo lo diseño de una manera en donde funcione para los dos. Sí. Porque justamente hay muchos papás que se están involucrando en el proceso. En este momento, a través de La Burbuja, que es el programa para adolescentes, y muy pronto a través de @lasmamáscool. En Instagram. Bueno, maravilloso. Qué bueno de haberte tenido aquí. Gracias por hacer la tarea de cómo ser un papá cool. Ha sido mi invitada esta mañana, Mariana Ponce. Vamos con última hora.